¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para que la risa de un niño vuelva a llenar el silencio de una casa vacía? ¿Es acaso el dinero, con su promesa de comprarlo todo? ¿Son los juguetes más caros o las mansiones que se extienden como palacios modernos? ¿O es algo infinitamente más simple, algo que no tiene precio y que a menudo ignoramos? La historia que estás a punto de escuchar te obligará a cuestionar todo lo que crees saber sobre el éxito, el dolor y la verdadera medida de la riqueza. Prepárate, porque vas a descubrir cómo una mujer, armada solo con un trapeador y un corazón que entendía de pérdidas, logró lo que una fortuna incalculable no pudo: devolverle el alma a dos niños que habían olvidado cómo vivir y, en el proceso, salvar a un hombre que lo tenía todo, excepto lo único que importaba. Alejandro Vargas era la definición del éxito en la Ciudad de México. A sus 47 años, había construido un imperio inmobiliario desde cero, un conglomerado de torres de cristal que redibujaban el horizonte de Santa Fe y Polanco. Su fortuna era una cifra con tantos ceros que ya había perdido la cuenta. Una muralla dorada que lo protegía de casi cualquier problema terrenal. Vivía en una fortaleza de arquitectura minimalista en las lomas de Chapultepec, una casa inteligente de paredes blancas y ventanales gigantes que miraban a un jardín perfectamente diseñado. Tenía una colección de coches deportivos que dormían bajo fundas de seda, un cine privado con butacas de piel y un chef personal que podía replicar cualquier platillo de los restaurantes más exclusivos del mundo. Alejandro tenía el poder de mover mercados con una sola llamada, pero se había vuelto completamente impotente dentro de las paredes de su propio hogar. Hacía exactamente 9 meses, el mundo de Alejandro se había hecho añicos en una curva de la carretera a Valle de Bravo. Sofía, su esposa, el ancla de su vida y el sol de su universo, había muerto en un instante, en un accidente automovilístico tan brutal como repentino. El choque no solo le arrebató a la mujer que amaba desde la universidad, sino que también se llevó la luz y el sonido de su casa. De repente, la mansión se convirtió en un mausoleo silencioso y frío, un eco constante de todo lo que había perdido. Se encontró viudo, un titán de los negocios reducido a un hombre que no sabía cómo consolar a sus propios hijos, Mateo, de 8 años, y la pequeña Isabela, que apenas había cumplido 5. El dolor de su propia pérdida era un abismo, pero ver el reflejo de ese abismo en los ojos de sus hijos era una tortura para la que no estaba preparado. Mateo, que antes era un torbellino de energía, un niño que llenaba cada rincón con preguntas y risas, se había transformado en una sombra. Pasaba los días encerrado en su habitación, un santuario de legos y videojuegos que ya no le interesaban, perdido en la pantalla de una tablet que se había convertido en su única compañía. Sus conversaciones se redujeron a monosílabos. Sus ojos, antes brillantes y curiosos, ahora estaban permanentemente nublados por una tristeza que parecía demasiado pesada para un niño de su edad. Había dejado de jugar al fútbol en el jardín, había dejado de dibujar y, lo más alarmante, había dejado de preguntar por qué. Era como si la curiosidad, el motor de la infancia, se hubiera apagado dentro de él, dejando solo un silencio resignado que aterraba a Alejandro más que cualquier crisis en sus empresas. Isabela, la pequeña, princesa de la casa, la que solía bailar por los pasillos con vestidos de tul y cantar a pleno pulmón, se había vuelto frágil como el cristal. El llanto era su nuevo lenguaje, crisis de lágrimas que surgían sin previo aviso por las razones más triviales. Un zapato que no encontraba, un color que no era el correcto, una nube que tapaba el sol. Pero el verdadero campo de batalla era la mesa del comedor. Cada comida era una guerra silenciosa. Rechazaba los platillos elaborados por el chef, empujaba los cubiertos y a menudo terminaba la cena sin haber probado un solo bocado.
Se había vuelto pálida y delgada, y en sus ojos grandes y oscuros se instaló una melancolía perpetua. Aferraba un viejo oso de peluche con una oreja descosida, un regalo de Sofía, como si fuera el último vestigio de un mundo que ya no existía, un mundo donde su mamá la arropaba por las noches y le leía cuentos. Alejandro, un hombre acostumbrado a resolver problemas con chequeras y estrategias de negocio, atacó la tristeza de sus hijos como si fuera una adquisición hostil. Contrató a los psicólogos infantiles más renombrados de la ciudad, pagando honorarios exorbitantes por sesiones en las que Mateo se negaba a hablar e Isabela no paraba de llorar. Inundó sus habitaciones con los juguetes más exclusivos de las tiendas de lujo de Masaryk, consolas de videojuegos de última generación, drones y una casa de muñecas de tamaño real importada de Alemania. Transformó una sección del jardín en un parque de Menschenskinder. Diversiones privado, con columpios, un muro de escalada y una tirolesa. Pero nada funcionaba. Los juguetes acumulaban polvo en sus cajas, el parque permanecía vacío y la tristeza seguía allí, inmune a sus millones. La rotación de niñeras se convirtió en una puerta giratoria de fracasos. La primera fue la señora Elvira, una mujer mayor con décadas de experiencia y referencias impecables de las familias más ricas de la Condesa. Duró menos de un mes, declarando que los niños eran casos perdidos y que la atmósfera de la casa era irrespirable. La segunda, Verónica, una joven recién graduada en pedagogía con las mejores calificaciones de su generación, llegó con un arsenal de técnicas y cronogramas. Se rindió a las 3 semanas, confesando entre lágrimas que no podía conectar con ellos, que era como hablarle a una pared. La tercera ni siquiera terminó su primera semana. Alejandro se sentía humillado y derrotado. Él, que podía negociar con inversores internacionales y cerrar tratos multimillonarios, no podía lograr que sus propios hijos comieran un plato de sopa. En su desesperación y frustración, Alejandro hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a un problema que no podía resolver. Se refugió en el trabajo. Las jornadas laborales se extendieron hasta convertirse en un escape. Salía de la mansión antes de que los niños despertaran y regresaba mucho después de que se hubieran dormido, o al menos después de que hubieran sido enviados a sus camas. Delegaba el cuidado de sus hijos a la niñera de turno, confiando en que el profesionalismo sustituiría el afecto. Los fines de semana, en lugar de intentar cruzar el abismo de silencio que los separaba de Mateo e Isabela, se encerraba en su despacho, una oficina de caoba y acero dentro de la propia casa, fingiendo emergencias de trabajo para no tener que enfrentar la evidencia de su fracaso como padre. La mansión, que en tiempos de Sofía vibraba con música, risas y el aroma de pasteles recién horneados, ahora era un monumento al silencio. El piano de cola en la sala principal, donde Sofía solía tocar melodías de Chopin, mientras los niños jugaban a sus pies, permanecía cerrado, su tapa cubierta por una fina capa de polvo, un sarcófago de recuerdos felices. La enorme mesa del comedor, diseñada para 12 personas, rara vez tenía más de 3 asientos ocupados. Las cenas eran un ritual tenso y silencioso. Alejandro comía de forma autómata, revisando correos en su teléfono, mientras Mateo removía la comida en su plato sin probarla, e Isabela construía pequeñas murallas con los vegetales, sin llevarse casi nada a la boca. La ausencia de Sofía no era un vacío, era una presencia abrumadora y silenciosa que lo ocupaba todo. Fue en medio de este panorama desolador que apareció Lucía Ramos. No llegó con un currículum impresionante, ni fue recomendada por una agencia de élite. Lucía fue contratada a través de la misma empresa de limpieza industrial que daba servicio a los edificios de oficinas de Alejandro.
Era una solución práctica y desesperada, después de que la última empleada doméstica renunciara, harta del ambiente opresivo. Alejandro había decidido que, si no podía arreglar el corazón de su casa, al menos podía mantenerla impecable. La contratación de Lucía fue un trámite administrativo, una firma en un contrato, nada más. No hubo una entrevista personal, solo una instrucción a su asistente para que se encargara de todo. La primera vez que Alejandro vio a Lucía, su juicio fue instantáneo, superficial y teñido de la arrogancia de su clase social. Ella esperaba en el vestíbulo una mañana de lunes, vestida con un uniforme azul genérico, su cabello oscuro recogido en una trenza simple, sin una gota de maquillaje. Cargaba una mochila modesta y sus zapatos de trabajo mostraban el desgaste de innumerables kilómetros caminados. Él la saludó con un gesto rápido de la cabeza mientras se ajustaba la corbata de seda, dándole instrucciones básicas y concisas sobre lo que esperaba. Limpieza, profunda organización y sobre todo discreción. Para él, ella era simplemente parte del servicio, una figura invisible cuya única función era mantener el orden en su caótico universo. No podía estar más equivocado. Lo que Alejandro no podía ver, y ni en 1.000.000 de años habría imaginado, era la historia que Lucía cargaba en silencio detrás de su mirada tranquila. Lucía Ramos, de 42 años, residente de Nezahualcóyotl, no era solo una mujer de la limpieza, era una licenciada en Psicología Infantil por la UNAM, con una especialización en terapia de duelo. Había trabajado durante más de una década en un hospital público, ayudando a niños a procesar las pérdidas más inimaginables. Era una experta en el lenguaje del dolor infantil, una traductora de silencios y lágrimas. La vida, sin embargo, le había jugado una mala pasada. Su madre, su único familiar, fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa rara y costosa, y las deudas médicas se acumularon como una avalancha, amenazando con quitarles la pequeña casa que era su único patrimonio. El sueldo de psicóloga en el sector público, aunque gratificante para el alma, era insuficiente para cubrir los tratamientos. Con el corazón roto, Lucía tuvo que tomar una decisión pragmática y dolorosa. Dejó la carrera que amaba, el trabajo que daba sentido a su vida, y buscó empleos que le ofrecieran un pago inmediato y en efectivo. La limpieza era un trabajo honesto y la demanda era constante. Durante 2 años había trabajado en 3 lugares diferentes. Por la mañana, en oficinas, por la tarde, en casas particulares y algunas noches, cuidando de su madre. La mansión de los Vargas era solo un trabajo más en su lucha por la supervivencia, pero el destino estaba a punto de poner su verdadera vocación a prueba en el lugar que menos esperaba. Durante sus primeros días en la mansión, Lucía se movió con la eficiencia silenciosa que se esperaba de ella. Limpiaba los vastos suelos de mármol, pulía las superficies de cristal y ordenaba habitaciones que parecían no tener vida. Pero Lucía no solo veía el polvo. Ella leía la historia de la casa. Observaba a los niños desde la distancia mientras desayunaban bajo la supervisión de la niñera de turno, una joven llamada Verónica que pasaba más tiempo mirando su celular que intentando conectar con ellos. Veía cómo Mateo apenas tocaba su cereal y cómo Isabela dejaba su vaso de leche intacto. Escuchaba el silencio pesado que lo impregnaba todo, un silencio que a ella le resultaba ensordecedor. En la habitación de Mateo, Lucía encontraba juguetes carísimos, robots y sets de construcción de miles de pesos, la mayoría aún en sus empaques originales, arrinconados como si fueran basura. No eran tesoros de un niño, sino monumentos a la incomprensión de un padre. Vio una patineta eléctrica de última generación, acumulando polvo junto a una colección de cómics que parecía no haber sido abierta jamás.
Todo gritaba un intento desesperado de comprar la felicidad, un esfuerzo inútil por llenar un vacío que no era material. Entendió que Mateo no había perdido el interés en jugar. Había perdido la energía para encontrarle sentido a los juegos sin la compañera que siempre había sido su madre. El cuarto de Isabela era aún más desolador. Una colección de muñecas de porcelana con vestidos de seda y ojos de cristal la miraban desde sus cajas transparentes como prisioneras en una vitrina. Una espectacular casa de muñecas hecha a mano por un artesano de San Miguel de Allende ocupaba una esquina, pero sus muebles estaban perfectamente ordenados, sin una sola señal de haber sido usados. Lo único que Isabela parecía tocar era ese viejo oso de peluche gastado, el que llevaba a todas partes. Lucía notó que el oso tenía un pequeño lazo de color lavanda en el cuello y recordó haber visto una foto en la sala de Sofía usando un vestido de ese mismo color. Los detalles, siempre los detalles, eran los que contaban la verdadera historia. Lo que más impactó a Lucia fueron las fotografías. La casa estaba llena de imágenes de una familia que ya no existía. En la pared de la escalera principal, un gran retrato de Sofía, sonriendo, con una luz en los ojos que parecía iluminar toda la estancia. En la sala, una foto de las últimas vacaciones en la Riviera Maya. Alejandro y Sofía abrazados, con Mateo e Isabela construyendo un castillo de arena a sus pies, todos riendo a carcajadas. La diferencia entre los niños de las fotos y los que ella veía deambular por la casa era abismal. Aquellos eran niños llenos de vida, de sol y de alegría. Los de ahora eran fantasmas pálidos, atrapados en un invierno perpetuo. Lucía sentía un nudo en el estómago cada vez que pasaba junto a esas imágenes. En la cocina, un espacio impecable y moderno que parecía más un laboratorio que el corazón de un hogar. Lucía encontró más pistas. Descubrió un cuaderno de recetas con la caligrafía elegante de Sofía. Estaba lleno de recetas caseras, galletas de chispas de chocolate, pastel de zanahoria, elotes preparados como los vendían en Coyoacán. En la última página, pegada con cinta adhesiva, había una pequeña foto de Sofía y los dos niños, con las manos y las caras manchadas de harina, riendo mientras hacían galletas. Era una imagen de felicidad pura y simple. Lucía también notó que el refrigerador estaba siempre abastecido con comida gourmet de los restaurantes más caros, platillos que el chofer traía diariamente. Pero los niños apenas los probaban, anhelaban algo que no se podía encargar a domicilio: el sabor del amor de su madre. La segunda semana de trabajo, Lucía presenció una escena que le rompió el corazón y la impulsó a actuar. Era un jueves por la tarde y estaba limpiando los cristales del comedor cuando escuchó un sollozo proveniente de la cocina. Encontró a Isabela sentada en el suelo, abrazada a su oso de peluche. Lloraba en silencio, con lágrimas que rodaban por sus mejillas sin hacer ruido. Verónica, la niñera, estaba a su lado, ofreciéndole una tablet con una voz impaciente. «Ya, Isabela, mira, vamos a ver tu caricatura favorita», decía, sin el menor rastro de empatía. La niña solo negaba con la cabeza y susurraba una y otra vez una sola palabra: «Galletas, galletas de mamá». Verónica, frustrada, se levantó y le dijo que dejara de llorar, que su mamá no iba a volver para hacerle galletas. En ese instante, algo dentro de Lucia hizo clic. Vio en la crueldad involuntaria de la niñera el reflejo de todo lo que estaba mal en esa casa. Vio a una niña pidiendo consuelo y recibiendo una distracción digital. Vio a un adulto tratando el dolor como una molestia que debía ser silenciada. Ignorando por completo la posible reprimenda, dejó sus utensilios de limpieza y se acercó a la pequeña. Se arrodilló a su lado, a su altura, y le habló con una voz suave, tan suave que era casi un susurro. «Princesa, yo no conocí a tu mamá,
pero apuesto a que sus galletas eran las mejores del mundo. ¿Me cuentas cómo las hacía? Llevaban muchas chispas de chocolate. Por primera vez, alguien no intentaba callar su dolor, sino que le daba permiso para recordarla. Isabela levantó la vista, sus grandes ojos llenos de lágrimas y sorpresa. Por primera vez en meses, habló de su madre con alguien que no fuera su hermano. Le contó que su mamá le dejaba poner las chispas de chocolate, muchísimas, hasta que el tazón se veía café, y que siempre le dejaba probar la masa cruda con el dedo. Le contó que cantaban canciones mientras mezclaban los ingredientes y que el olor de las galletas llenaba toda la casa. Mientras hablaba, un diminuto atisbo de luz regresó a su rostro. Verónica, molesta por la interrupción de la sirvienta, se acercó y dijo con tono autoritario: «Lucía, por favor, yo me encargo. Isabela, ya basta, vamos a tu cuarto». Pero la niña por primera vez se negó. Se aferró a la mano de Lucía y siguió hablando, ignorando por completo a la niñera. Justo en ese momento, Mateo entró en la cocina, regresando del colegio. Solía ir directamente a su cuarto sin hablar con nadie, pero la escena lo detuvo. Vio a su hermana, que normalmente estaba llorando o en silencio, hablando animadamente con la señora de la limpieza. Se acercó con cautela, sin hacer ruido, y escuchó a Lucía preguntarle a Isabela: «¿Y tu hermano Mateo también ayudaba? Seguro que él era el encargado de probar la primera galleta que salía del horno, ¿verdad?». Fue la primera vez que alguien lo incluía en una conversación sobre su madre de una manera tan natural, sin la pesadez de la lástima o el tono terapéutico que tanto odiaba de los psicólogos. Mateo, que había construido un muro alrededor de cualquier mención de su madre porque siempre venía seguida de miradas compasivas y frases vacías, se sintió extrañamente a gusto. «Yo ponía la harina», dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo. «Y mamá decía que yo tenía el superpoder de hacer que no salieran volando grumos». Por primera vez en 9 meses, una sonrisa fugaz, casi imperceptible, cruzó los labios de Mateo. Fue como ver una flor brotar en un desierto. Lucía lo notó y le devolvió una sonrisa cálida, una sonrisa que no pedía nada a cambio, solo reconocía su recuerdo. Verónica, sintiéndose completamente desplazada, intentó recuperar el control. «Niños, es hora de hacer la tarea. Su padre paga mucho dinero por su educación, no podemos perder el tiempo». Pero sus palabras flotaron en el aire, sin efecto. Los niños estaban, por fin, en un lugar seguro. Lucía se dio cuenta de que tenía una oportunidad única. Esos niños no necesitaban más distracciones ni rutinas rígidas. Necesitaban validar su dolor, transformar sus recuerdos tristes en tesoros agridulces. Necesitaban a alguien que entendiera que extrañar a su madre no era una enfermedad que curar, sino la prueba de un amor que nunca moriría. Necesitaban a alguien que no intentara llenar los zapatos de Sofía, sino que les ayudara a caminar con el recuerdo de ella en sus corazones. En ese momento, en esa cocina fría y moderna, Lucía supo que su trabajo allí iba a ser mucho más que limpiar. Iba a ser una misión de rescate emocional, una que llevaría a cabo en secreto con la sutileza de una experta. Al día siguiente, un viernes, Lucía llegó a la mansión con una determinación renovada. Además de sus productos de limpieza, en su mochila llevaba una pequeña bolsa con ingredientes básicos: harina, azúcar moreno, huevos, mantequilla y una tableta de chocolate oaxaqueño. Había decidido arriesgarse, cruzar la línea invisible que separaba a la empleada de la familia. Iba a hacer algo que ninguna de las niñeras con títulos y sueldos de ejecutivas había considerado. Iba a traer de vuelta a la casa el olor de las galletas de Sofía, no para reemplazarla, sino para honrarla. Era una apuesta peligrosa. Si Alejandro se enteraba, podría costarle el trabajo que tanto necesitaba.
pero ver la pequeña chispa de vida en los ojos de los niños el día anterior le dio el coraje que necesitaba. Cuando los niños regresaron de la escuela, el aroma a mantequilla y chocolate ya comenzaba a flotar por el pasillo. Lucía había preparado todo en la cocina, esperando el momento adecuado. Isabela, que ahora parecía buscarla con la mirada en cuanto llegaba, corrió hacia ella. «¿Qué huele, Lucía? Huele como antes». Mateo la siguió, con una curiosidad que no había mostrado en meses. Se asomó a la cocina y vio los ingredientes dispuestos sobre la encimera. Verónica, la niñera, apareció de inmediato. «Lucía, ¿qué estás haciendo? Sabes perfectamente que los niños no pueden comer dulces antes de la cena, y tú no tienes permiso para usar la cocina para fines personales». Su tono era agudo y acusador. Lucía la miró con calma y respondió con una serenidad que desarmó la hostilidad de la niñera. «Solo estoy preparando una pequeña sorpresa, con su supervisión, por supuesto. Pensé que a los niños les gustaría ayudarme a hacer unas simples galletas. Recordar es una forma de mantener vivo el amor, ¿no cree?». Y luego, dirigiéndose a los niños, dijo: «¿Qué les parece? Hacemos las galletas más deliciosas del mundo, unas galletas que le encantaría a su mamá». Mateo miró a Verónica con desafío, un gesto que nadie le había visto hacer antes. «Yo quiero hacer galletas». Isabela asintió con entusiasmo, sus ojos brillando. La niñera, superada en número y confundida por la repentina insurrección, se cruzó de brazos y se recargó en el marco de la puerta, observando con desaprobación, pero sin atreverse a intervenir más. Lo que sucedió en la cocina esa tarde fue una especie de milagro silencioso. Lucía les dio a cada niño un pequeño delantal que había comprado en el mercado. Le enseñó a Isabela a cascar los huevos, celebrando el desastre de yema y cáscara que hizo en el primer intento. Le mostró a Mateo cómo cernir la harina, explicándole que ese era el secreto para que las galletas quedaran esponjosas. Mientras trabajaban, Lucía no hablaba de psicología ni de duelo. Contaba historias simples sobre su propia infancia, sobre cómo su abuela le enseñó a cocinar y sobre los desastres divertidos que ocurrían en su pequeña cocina. Los niños, por primera vez en meses, se permitieron ser niños de nuevo. Rieron a carcajadas cuando a Mateo se le cayó un poco de harina en la nariz, dejándolo con un bigote blanco. Rieron aún más fuerte cuando Isabela, intentando poner las chispas de chocolate, terminó con más en la boca que en la masa. Por primera vez desde la muerte de Sofía, la cocina se llenó de risas genuinas, no de silencio o llanto. Verónica observaba desde la distancia, con su celular en la mano, probablemente enviando un reporte detallado a Alejandro sobre la insubordinación de la empleada de limpieza. No entendía que estaba presenciando una terapia mucho más poderosa que cualquiera de las que se impartían en los consultorios de lujo. Estaba viendo cómo se reconstruía un hogar, ingrediente por ingrediente, risa por risa, mientras las galletas se horneaban, llenando toda la casa con un aroma que era a la vez nuevo y familiar. Los tres se sentaron en el suelo de la cocina, esperando frente al horno. Isabela, con la cara manchada de chocolate, apoyó su cabeza en el regazo de Lucía. Mateo, por su parte, le contó a Lucía sobre un viaje que habían hecho a Oaxaca, donde su mamá les compró ese mismo tipo de chocolate. Los recuerdos ya no parecían dolorosos, eran simplemente historias, compartidas en un espacio de confianza y calidez. Lucía escuchaba atentamente, haciendo preguntas que los animaban a recordar más detalles, a revivir los momentos felices sin que la sombra de la pérdida los opacara por completo. Cuando el temporizador sonó, fue como una campana de victoria. Lucía sacó la bandeja del horno y las galletas doradas y perfectas desataron un grito de alegría en Isabela. Mateo, que mantenía una compostura más seria,
No pudo evitar una sonrisa de oreja a oreja al ver el resultado de su trabajo. Lucía sirvió 3 galletas todavía, calientes en un plato con un vaso de leche para cada uno. Cuando Isabela dio el primer bocado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de tristeza, sino de conexión, de un recuerdo que ahora sabía a consuelo. «No son iguales a las de mamá», dijo en voz baja. Pero están ricas porque las hicimos nosotros». Mateo asintió, comiendo su galleta con un apetito que nadie le había visto en meses. «A mamá le gustaría», afirmó. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, encontró una escena que lo dejó sin palabras. Verónica lo esperaba en la entrada, con el rostro desencajado por la indignación. Antes de que él pudiera preguntar, ella comenzó a quejarse. «Señor Vargas, tiene que hacer algo con la empleada de limpieza. Es completamente insubordinada. Hizo un desastre en la cocina con los niños, les dio dulces y ha socavado mi autoridad durante toda la tarde. No puedo trabajar en estas condiciones». Alejandro, cansado de un día lleno de problemas, sintió una oleada de irritación. Estaba a punto de llamar a la agencia para quejarse de Lucía, listo para despedirla. La regla era clara. Ella estaba allí para limpiar, no para jugar a ser la niñera. Su primera lealtad era hacia la profesional que había contratado, pero antes de que pudiera decir una palabra, algo lo detuvo. De la cocina llegó un sonido que no había escuchado en casi un año, la risa de sus 2 hijos, juntos. Era una risa abierta, feliz, intrigado y, confundido, caminó hacia la cocina. Lo que vio lo dejó helado. Mateo e Isabela estaban sentados a la mesa, terminando de comer galletas y hablando animadamente entre ellos. Había harina en el suelo, sí, y la cocina no estaba impecable, pero sus hijos parecían vivos. Valentina corrió hacia él en cuanto lo vio. «Papá, hicimos galletas. Lucía nos enseñó. ¿Pruebas una? Yo rompí los huevos». El entusiasmo en la voz de su hija, la luz en sus ojos, era algo que no había visto desde antes del accidente. Mateo, que normalmente lo saludaba con un murmullo y se retiraba a su cuarto, también se acercó. «Papá, usamos el chocolate que compramos con mamá en Oaxaca». Lucía dijo que era una buena idea. Por un momento, Alejandro no supo qué hacer. Había gastado una fortuna en terapias y juguetes, y una simple empleada de limpieza había logrado más en una tarde con harina y azúcar que todos sus esfuerzos combinados. Probó una de las galletas. Era simple, casera, imperfecta. No era la obra de un chef pastelero, pero tenía un sabor que ningún postre de lujo podría replicar. Sabía a hogar, sabía a algo que él había olvidado por completo. Miró a Verónica, luego a sus hijos sonrientes, y una duda incómoda comenzó a formarse en su mente. «¿Dónde está Lucía?», preguntó. «Ya se fue», respondió Isabela, con la boca llena de galleta. «Pero dijo que mañana nos puede enseñar a hacer agua de horchata, como la que hacía mamá». Alejandro se dio cuenta de que en las semanas que Lucía llevaba trabajando en su casa, no sabía absolutamente nada de ella, más allá de su nombre. Nunca le había preguntado por su vida, por su familia, por su historia. Para él, ella había sido un uniforme azul, un par de manos que limpiaban. Ahora, viendo la felicidad genuina en los rostros de sus hijos, comenzó a sospechar que había subestimado a esa mujer de una manera monumental. Quizás ella poseía un conocimiento que no venía en los diplomas de pedagogía. Verónica, al ver que Alejandro no reaccionaba con la furia que ella esperaba, insistió. «Señor Vargas, estudié 5 años para cuidar niños. Tengo métodos, tengo una estructura. Lo que ella hizo es inapropiado y contraproducente. Los niños necesitan disciplina, no que una sirvienta los consienta». Alejandro la miró fijamente. Vio a una joven teórica, a una profesional que veía a sus hijos como un caso de estudio.
Luego miró a Mateo e Isabela, que ahora discutían alegremente sobre quién había puesto más chispas de chocolate. Por primera vez, en meses, no parecían pacientes que necesitaban ser tratados, sino simplemente niños. Niños que habían encontrado un pequeño oasis de normalidad en medio de su dolor. «Verónica», dijo Alejandro con una calma que la sorprendió. «Agradezco sus servicios, pero a partir de mañana ya no serán necesarios». La mandíbula de la niñera casi cae al suelo. «¿Qué? Pero señor Vargas, no lo entiendo, yo soy la profesional cualificada». Alejandro la interrumpió, su voz firme. «Sí, tiene cualificaciones, pero se le olvidó lo más importante, y eso es algo que no se puede enseñar en ninguna universidad». Esa noche, después de que Verónica se fuera, Alejandro se sentó en la cocina con sus hijos. Les pidió que le contaran todo sobre su tarde con Lucía, y ellos hablaron. Hablaron durante más de una hora, más de lo que habían hablado con él en los últimos 9 meses. Le contaron que Lucía no cambiaba de tema cuando hablaban de su mamá, sino que les hacía preguntas. Le contaron que les había hablado de su propia abuela y de cómo le enseñó a cocinar. «Papá», dijo Mateo con una seriedad sorprendente para su edad, «Lucía no trata de que nos olvidemos de mamá. Es como si nos ayudara a recordarla bonito». Isabela asintió y añadió, «Hacer galletas es como darle un abrazo a mamá, aunque ella no esté». Alejandro sintió una punzada de culpa y vergüenza. Él había instruido a todas las niñeras a distraer a los niños, a evitar el tema de Sofía, creyendo que así superarían el dolor más rápido. Qué equivocado había estado. Estaba intentando amputar sus recuerdos cuando lo que necesitaban era aprender a vivir con ellos. Esa noche, por primera vez desde el accidente, Mateo e Isabela se durmieron sin llorar. Hablaban emocionados sobre qué receta podrían hacer al día siguiente con Lucía. Alejandro los arropó en sus camas y por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña llama de esperanza. Se quedó despierto hasta tarde pensando en cómo se había centrado tanto en solucionar el dolor de sus hijos, que se había olvidado de simplemente acompañarlos en él. Pensando en cómo había delegado la tarea más importante de su vida, creyendo que el dinero podía comprar el cuidado y el afecto. Pensando en cómo una mujer, a la que había juzgado por su apariencia y su trabajo, había logrado en una tarde lo que él no había podido en una eternidad de intentos fallidos. A la mañana siguiente, un sábado, Alejandro hizo algo que no había hecho en años. Canceló todas sus reuniones y apagó su teléfono de trabajo. Cuando Lucía llegó, puntual como siempre, él la estaba esperando en la cocina. Ella se puso visiblemente nerviosa al verlo, seguramente esperando ser despedida. «Señor Vargas, buenos días. Con respecto a lo de ayer, Alejandro la interrumpió con un gesto de la mano. «Lucía, por favor, siéntese. No, usted no hizo nada malo. Al contrario, hizo algo que yo, con todo mi dinero y mis recursos, no he sido capaz de hacer. Les devolvió un pedazo de su infancia a mis hijos». Y entonces, con una humildad que no sabía que poseía, le contó todo. Le habló de su dolor, de su impotencia, de su culpa, de sus fracasos. Lucía escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su expresión llena de una empatía que era a la vez profesional y profundamente humana. Cuando Alejandro terminó, ella dijo algo que lo cambió todo. «Señor Vargas, usted no es un mal padre. Es un padre con el corazón roto, tratando de criar a 2 niños con el corazón roto. A veces, el dolor es tan grande que nos enfocamos en buscar una cura, cuando lo primero que necesitamos es aprender a convivir con la herida. Los niños no necesitan olvidar a su madre. Necesitan permiso para seguir amándola, para recordarla y para entender que está bien reír de nuevo, incluso cuando el corazón todavía duele. Lo de ayer no fue solo hacer galletas, fue un ejercicio de memoria,
Fue decirles que sus recuerdos son valiosos y que el amor no se acaba con la muerte. Alejandro se quedó sin palabras. Aquella mujer, la que limpiaba sus suelos, acababa de darle una lección de psicología y de vida más profunda que la de todos los terapeutas que había contratado. ¿Cómo sabe todo esto?, preguntó, genuinamente desconcertado. Fue entonces cuando Lucía, con una calma serena, decidió que era el momento de contarle su verdad. Le habló de su título en psicología infantil, de su trabajo en el hospital, de la enfermedad de su madre y de las deudas que la habían obligado a cambiar su bata de terapeuta por un uniforme de limpieza. Le explicó que necesitaba el dinero de forma inmediata y que el mundo académico no siempre paga las facturas a tiempo. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se sintió avergonzado de su juicio inicial, de su ceguera, de su arrogancia. Había tenido a una experta en su propia casa durante semanas y la había tratado como a un mueble. ¿Por qué no me lo dijo antes?, logró preguntar. Lucía le dedicó una sonrisa triste. Porque he aprendido que la gente a menudo juzga por el uniforme que llevas, no por lo que llevas dentro. Si le hubiera dicho el primer día que era psicóloga, habría pensado, ¿y por qué está limpiando casas? Algo debe estar mal con ella. A veces es mejor dejar que tus acciones hablen por ti. Tenía toda la razón. Él habría desconfiado, habría investigado su pasado, la habría sometido a un escrutinio que ahora le parecía absurdo. En ese momento, Mateo e Isabela bajaron corriendo las escaleras. Al ver a Pintos, Lucía, la cara de Isabela se iluminó. «Lucía, viniste». Corrió a abrazarla, un gesto de afecto espontáneo que dejó a Alejandro atónito. «Papá, ¿Lucía se va a quedar con nosotros hoy?», preguntó Mateo con una esperanza evidente en su voz. Alejandro miró a Lucía, luego a sus hijos, y supo exactamente lo que tenía que hacer. «Lucía», dijo, su voz cargada de emoción, «quiero proponerle algo, no como una empleada, sino como una profesional. Quiero que trabaje para nosotros, pero no para limpiar. Esta casa, quiero que la ayude a sanar. Le pagaré el triple de lo que gana su mejor terapeuta, cubriré todas las deudas médicas de su madre y le daré total libertad para hacer lo que crea necesario por mis hijos». Lucía se quedó en shock, con los ojos llenos de lágrimas. «Señor Vargas, yo...» Él la interrumpió de nuevo. «Y quiero disculparme. La subestimé. Vi a una empleada de limpieza cuando debería haber visto a la única persona que realmente ha entendido lo que mis hijos necesitaban». Lucía, conmovida, aceptó. No solo por el dinero o por la ayuda para su madre, sino porque en el fondo de su corazón ya se había encariñado con esos dos niños tristes que solo necesitaban que alguien les recordara cómo volver a sentir el calor del hogar. Ese día marcó el comienzo de una nueva era en la mansión de los Vargas. Lucía dejó de ser una figura invisible y se convirtió en el pilar sobre el que la familia comenzó a reconstruirse. El cambio no fue inmediato, pero fue constante y profundo. Lucía ya no se escondía para interactuar con los niños. Implementó una rutina que no se basaba en horarios rígidos, sino en rituales de conexión. Empezaron a cocinar juntos todos los fines de semana, explorando el viejo libro de recetas de Sofía. Cada platillo era una oportunidad para hablar de ella, para compartir una historia. Descubrieron que a Sofía le encantaba ponerle canela a casi todo y que odiaba las pasas. Esos pequeños descubrimientos la hacían sentir presente de una manera cálida y reconfortante, no como una ausencia dolorosa. Alejandro, al principio un observador torpe, pronto fue arrastrado a la cocina por sus hijos. Por primera vez en su vida, el magnate inmobiliario aprendió a amasar pan. Descubrió que era terrible partiendo huevos, lo que provocaba las carcajadas de Mateo e Isabela. Se manchaba la camisa de harina y no le importaba. Esos momentos en la cocina, cubiertos de masa y risas,
comenzaron a remendar los hilos rotos de su relación con sus hijos. Estaban creando nuevos recuerdos, pero sin borrar los antiguos. Estaban construyendo un puente entre el pasado y el presente. Lucia actuaba como la arquitecta de ese puente, guiándolos con una sabiduría que parecía innata, pero que en realidad provenía de años de estudio y experiencia con el corazón humano. Lucía también encontró formas sutiles de honrar a Sofía por toda la casa. En el aniversario de su muerte, en lugar de evitar el tema, organizaron una tarde de recuerdos. Sacaron álbumes de fotos y cada uno compartió su historia favorita sobre ella. Alejandro, con la voz quebrada, habló de cómo conoció a Sofía en la universidad. Mateo contó sobre un día en el zoológico en el que su mamá lo cargó en hombros para que pudiera ver a las jirafas. Isabela, con la ayuda de Lucía, hizo un dibujo de su mamá con alas de ángel. Lloraron juntos, sí, pero también rieron. Y por primera vez, el recuerdo de Sofía no trajo solo dolor, sino también una profunda gratitud por el tiempo que la tuvieron. La transformación de los niños era asombrosa. Mateo volvió a interesarse por el fútbol y le pidió a su padre que lo inscribiera en un equipo. Empezó a traer amigos a casa, llenando los pasillos silenciosos con el sonido de las carreras y los gritos de juego. Su apetito regresó con creces y ahora era el primero en preguntar qué iban a cocinar el fin de semana. Isabela dejó de llorar por todo, volvió a ponerse sus vestidos de princesa y a bailar por la casa. Empezó a jugar con sus muñecas, pero ahora los juegos consistían en organizar grandes cenas familiares para ellas, replicando los momentos felices que vivía en la cocina real. El viejo oso de peluche seguía siendo su compañero, pero ya no era un ancla de tristeza, sino un amigo confidente. Alejandro, por su parte, experimentó una transformación igualmente profunda. Se dio cuenta de que durante años había estado tan consumido por construir su imperio que se había convertido en un espectador de la vida de su propia familia. El trabajo había sido su refugio, pero también su prisión. Empezó a delegar más responsabilidades en su empresa, a salir más temprano de la oficina. Pasó a recoger personalmente a sus hijos del colegio, descubriendo el tesoro que se escondía en esas conversaciones de 20 minutos en el coche, escuchando sobre sus amigos, sus maestros y sus pequeños dramas cotidianos. Estaba aprendiendo a ser padre de nuevo, o quizás por primera vez de verdad. Lucía no solo sanó a la familia Vargas, sino que también encontró su propia sanación. Alejandro, fiel a su palabra, se encargó de que la madre de Lucía recibiera el mejor tratamiento médico disponible sin escatimar en gastos. Contrató a una enfermera de tiempo completo para que la cuidara, liberando a Lucía de esa preocupación constante. Un día, Alejandro la llevó a una de las fundaciones que patrocinaba su empresa, una que trabajaba con niños en situación de vulnerabilidad. «Esto es para ti», le dijo. «Quiero que dirijas esta fundación. Quiero que implementes tus ideas, que ayudes a cientos de niños como ayudaste a los míos. Este es tu verdadero lugar, Lucía». Era una oferta que iba más allá de la gratitud. Era un acto de reconocimiento a su verdadero valor. La relación entre Alejandro y Lucía se estableció en un terreno de profundo respeto y afecto platónico. No era una historia de amor romántico, sino algo quizás más raro y valioso. La historia de dos almas de mundos completamente diferentes que se encontraron para formar un equipo, una alianza inquebrantable por el bienestar de dos niños. Lucía se convirtió en una figura indispensable en la casa, una mezcla de tía sabia, mentora y la mejor amiga de la familia. Su presencia era una fuente de calma y sensatez en un hogar que antes había estado a la deriva en un mar de dolor y confusión. Se habían convertido en una familia, no por lazos de sangre, sino por elección, por gratitud
y por un amor construido sobre las cenizas de una tragedia. Un domingo por la tarde, casi un año después de la llegada de Lucía, Alejandro tuvo que salir a resolver una emergencia en una de sus construcciones. Prometió volver para la cena. Sin embargo, el problema se solucionó antes de lo previsto y decidió pasar por una pastelería artesanal para llevarle una sorpresa a los niños. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando entró en la casa. Estaba silenciosa, pero no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio tranquilo, pacífico. Caminó hacia la sala de estar, esperando encontrarlos viendo una película, pero no estaban allí. Luego escuchó unas risas suaves provenientes del jardín trasero, del lugar donde solía estar el piano de Sofía. Lo que vio al abrir las puertas de cristal del jardín lo dejó paralizado, con el corazón encogido de una emoción tan intensa que casi le corta la respiración. Lucía estaba sentada en el césped bajo la sombra de un viejo fresno. Isabella estaba acurrucada a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro, mientras Lucia le trenzaba el cabello con una delicadeza infinita. Mateo estaba recostado con la cabeza en el regazo de Lucía, leyendo un libro en voz alta para ellas. El sol del atardecer, filtrándose entre las hojas de los árboles, los bañaba en una luz dorada. No era una escena dramática ni grandilocuente. Era una estampa de paz absoluta, de amor incondicional y de pertenencia. Parecía un cuadro, una pintura de una familia feliz. En ese instante, Alejandro comprendió la verdadera dimensión del milagro que había ocurrido en su casa. Lucía no solo había salvado a sus hijos del dolor, les había dado algo nuevo, algo que él nunca habría podido darles solo. Les había dado un segundo pilar, un refugio maternal que no reemplazaba a Sofía, sino que complementaba su memoria. Vio cómo Mateo levantaba la vista del libro y le sonreía a Lucía, una sonrisa de pura confianza y afecto. Vio cómo Isabella se reía de algo que Lucía le susurraba al oído, y entendió que esa mujer no estaba allí por el sueldo, ni siquiera por la gratitud. Estaba allí porque amaba a sus hijos como si fueran suyos. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandro. No eran de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora que resultaba casi dolorosa. Pensó en Sofía, y por primera vez desde su muerte no sintió una punzada de dolor, sino una profunda paz. Sintió, de alguna manera inexplicable, que Sofía estaría de acuerdo, que estaría feliz de ver a sus hijos tan cuidados, tan amados. Sintió que el universo, de alguna manera misteriosa, les había enviado a Lucía. Era como si el amor de Sofía fuera tan grande que incluso después de haberse ido, había encontrado la manera de seguir cuidando de su familia a través de otra persona. No quiso interrumpir el momento. Se quedó observando desde la puerta durante varios minutos, grabando esa imagen en su memoria para siempre. La imagen de sus hijos, sanos, felices y seguros, envueltos en el afecto de una mujer extraordinaria a la que casi despide por hacer galletas. Cuando finalmente entró en el jardín, los tres levantaron la vista y le sonrieron. «¡Papá, llegaste!», gritó Isabella corriendo a abrazarlo. Mateo también se levantó y lo abrazó. Alejandro los estrechó fuerte, pero sus ojos estaban fijos en Lucia, que se había puesto de pie, un poco cohibida. Él se acercó a ella y sin decir una palabra la abrazó también. Un abrazo torpe, pero lleno de todo lo que no podía expresar con palabras. «Gracias, Lucia», susurró. «Gracias por devolverme a mí. ¡En familia!». Ella solo asintió con los ojos brillantes. En ese atardecer dorado, en ese jardín que había vuelto a la vida, los cuatro se quedaron juntos, una familia improbable y rota que había aprendido que las piezas, aunque no vuelvan a encajar igual, pueden unirse para crear algo nuevo, diferente y quizás incluso más fuerte.
La historia de la familia Vargas Ramos no era sobre superar una pérdida, sino sobre cómo el amor, en sus formas más inesperadas, siempre encuentra la manera de abrirse, paso, como una flor obstinada que crece en las grietas del concreto.